Huancavelica, el poder de la comunicación. Son las 6:44 en Ecuador continental. Ustedes escuchan Huancavelica 830M, el H grande de la información. A esta hora de la mañana en la mesa de trabajo ya lo tenemos al señor ingeniero César Roón, el ex candidato a asambleísta por el Partido Social Cristiano Madera y Guerrero, lista 6 en el distrito 3, en el casillero 1. A esta hora también ya tenemos 26 grados centígrados, la humedad está en 64%. Buenos días, ingeniero, ¿cómo está usted? Y se puede decir en un cálculo así a ojo de buen cubero cuántos kilómetros ha caminado en esta campaña. Economista, un gusto, mi querido Clever, esta mañana estar aquí con ustedes. Hemos caminado mucho. Nuestra campaña ha sido eso, esa fue nuestra estrategia desde un principio. Caminar el puerta a puerta, el tener el contacto directo con la gente, abrazarlo, escucharlo, ver los problemas que tienen, sus necesidades, para poder plantear las respuestas, las soluciones. Así es que primero quiero aprovechar este medio para agradecer a ese pueblo en Guayaquil, en el Distrito 3, en Durán, en Playas, en San Borondón, por donde nos hemos movido. ¿Qué ha encontrado usted en Durán? Bueno, en Durán, igual que en el resto del país, hay mucha desesperanza. Durán es una ciudad muy grande. Durán es 15 veces más grande que... Durán es más grande que 15 provincias del Ecuador. Claro. Durán es inmenso. Estamos hablando de 500.000 personas, bueno, fácil. Claro, 650.000 personas viven en Durán, 255.000 votan. En Durán no hay agua potable, Clever, hasta el día de hoy, por ejemplo. Entonces, ¿cómo entender que una ciudad de esa magnitud no hay agua potable? Y en el siglo XXI. En el siglo XXI. Entonces, hay un retraso, hay problemas que igual que en todo el Ecuador, el problema de la droga, que está afectando a la juventud, es terrible, ha afectado a todos los ecuatorianos. Este fue un error terrible del gobierno, permitir esta tabla de consumo. No se dieron cuenta, no pudieron corregir en el camino. Bajar la tabla de consumo no ha sido una solución. Nos dejan un país, una juventud con el vicio de la droga, que hay que recuperar a estos chicos. Y esto es igual a lo largo y ancho del país. Y el otro problema es el problema de todos los ecuatorianos. No hay trabajo, Clever. Eso mismo le iba a preguntar. A pesar que hay ya muchas industrias en Durán, ¿qué le comentó el ciudadano, el que ya está en condición, en edad de trabajo, que ya está integrado a la población económicamente activa y que ya no hay capacidad de empleo en Durán y que tienen que venir a la gran ciudad, a Guayaquil? El problema del Ecuador es que las leyes laborales son muy rígidas. No hay flexibilización laboral. Por eso nosotros planteamos las 6 Madera de Guerrero con Cinti y Mauricio, que tiene que haber la posibilidad de una contratación directa, de una negociación directa entre empleador y trabajador. ¿Para qué? Para que en esos picos de producción que hay en muchos sectores productivos se pueda contratar más gente. El tema aquí es cómo permitimos que se recupere el empleo. Y para recuperar el empleo, no como el candidato del desempleo, nosotros pues planteamos una fórmula que no es mágica, una fórmula que es real. Hay que bajar el costo país. De ahí está la gran diferencia de la propuesta de las 6 Madera de Guerrero, de Cinti y Mauricio. No solo hay que eliminar impuestos, sino que hay que bajar el costo país. Y la gran diferencia es que nosotros hablamos de bajar la tarifa eléctrica, porque tenemos que traerle alivio a las personas y a los negocios para que tengan platita en el bolsillo. Una vez que bajamos el costo país, eliminando el anticipo del impuesto a la renta y eliminando la salida de capitales, eliminando pues todos los sobrearanceles que tenemos, que son lamentablemente han encarecido la vida y los costos en el Ecuador. Entonces, ese momento volvemos a recuperar la dinámica económica, las empresas pueden volver a contratar y podemos subir los salarios. Hay que subir los salarios para que la gente tenga capacidad de compra. Esa es la gran diferencia de la propuesta de las 6 con las otras propuestas, porque la primera propuesta del candidato Moreno, pues esa yo creo que no hay ni que tomarla en cuenta, porque decir que tenemos que seguir como estamos. Pues, a mí se me ponen los pelos de punta, al igual que todos los ecuatorianos dicen ¡no! Las mujeres gritan ¡uy! No, dicen, no podemos seguir como estamos. No podemos seguir con la droga, no podemos seguir con la corrupción,
no podemos seguir con la falta de trabajo. Entonces el país tiene que dar un cambio, pero el cambio positivo, un cambio para adelante, un cambio para vivir mejor. Y ahí están las grandes diferencias con los otros candidatos, con el otro candidato que también tiene aspiraciones, que es el señor Lasso. Hay una gran diferencia. Nosotros somos la campaña del empleo, de la esperanza, de bajar el costo país a la gente pobre, de bajarle no solo el costo de la energía a la clase media y a la industria y a los negocios, sino a los más pobres no le vamos a cobrar tarifa de luz, cero tarifa de luz, porque si el Ecuador tiene tanta energía eléctrica que le puede vender hasta la Argentina, entonces ¿cómo entender que se exporta, que se vende energía a Colombia en 5 centavos el kilovatio y a los ecuatorianos se los venden 11? Estas cosas son las que no entendemos. Por eso es que el país está muy caro, por eso es que el Ecuador está lleno de impuestos, por eso es que las empresas no emplean, por eso es que las empresas se cierran. Solo en los 2 últimos años, les voy a dar un dato informativo, se cerraron aquí 6.000 empresas en el Ecuador. 6.000 empresas se han perdido, miles y miles de plazas de trabajo, y eso es lo que tenemos que recuperar, recuperando la dinámica económica. Las 6:50 en Ecuador continental, ustedes escuchan Huacavilca 830M. Saludamos en Noruega a Mr. Kay Muset, que nos está escuchando y nos saluda también acá. Bueno, ingeniero Ron, usted que es un hombre de el sector industrial, me refiero al sector pesquero, que ya de a poco y a pulso ha ido industrializándose, ha ido procesando la pesca. Usted cuando habla de bajar los costos de producción, también tiene que afectarse a la pesca, porque resulta que la pesca es la más atractiva para ese mercado que se llama la Unión Europea. Mire, Clever, el 50% de la producción del Ecuador va a los Estados Unidos. No solo de la pesca, en general, de los productos exportables, de las flores, del mango, del café, del cacao, de la madera, en fin. Y el otro 50% va a Europa, a la Comunidad Económica Europea. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ser competitivos? ¿Qué hay que hacer para que el país sea competitivo? El país no es competitivo aumentándole los impuestos, que ha sido la fórmula de este gobierno. Costos bajos y buena calidad. Calidad y costos bajos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Al eliminar el anticipo del impuesto a la renta, le estamos devolviendo oxígeno a las empresas, a las personas, a los negocios, platita en el bolsillo. Al bajar el costo de la energía, ¿no?, a la industria, a las personas, a los negocios, a la clase media, no cobrarle la planilla a los más pobres, le estamos devolviendo platita en el bolsillo. Eso permite que la empresa ecuatoriana sea más competitiva, que pueda pues acceder a esos mercados con competitividad. Y al bajar el costo país, va a permitir 2 cosas: contratar personal para volver a generar trabajo productivo, y lo más importante, poder subir salarios. Si hoy tiene usted un costo de 50 y baja su costo a 20 y puede subir los salarios en 5, resulta que está en 25, está en una mejor situación que la que está el día de hoy. Mire usted los aranceles. Esto es de Ripley. Una camioneta de trabajo, escúchenme bien, ecuatorianos, una simple camioneta de trabajo, y no voy a hablar de los Estados Unidos, no, me voy a comparar con mi vecino del sur, con Perú. En Perú cuesta 15, 16, 17 mil dólares. Una camioneta de trabajo. ¿Y aquí? Para un agricultor, para un pescador. Aquí esa misma camioneta cuesta 40 mil dólares. Entonces, esa es la diferencia del arancel, del sobrearancel, de la sobretasa arancelaria, de estas medidas impuesteras del gobierno que le tienen al país asfixiado. Eso es lo que tenemos que quitar, eso es lo que hay que cambiar para recuperar la dinámica económica y para volver a generar empleo productivo en el Ecuador. Comparándonos un poco en el sector pesca con Perú, ¿cómo estamos ahí? Mire, Perú tiene leyes de promoción económica que no tiene el Ecuador. ¿Y por qué no las tenemos nosotros? Porque no queremos ser parte del mundo, porque no queremos mirar las cosas buenas que hacen en otros países. Perú, por ejemplo, usted instala una industria, no paga impuesto a la renta durante 10 años. Usted importa maquinaria y equipo para poner una industria nueva, no paga impuestos, no paga aranceles, está exonerado, 0 arancel. Ese mismo caldero, para darle el ejemplo, que usted tiene que traer acá al Ecuador para mejorar su producción, resulta que usted tiene que pagar 14% de IVA,
25% de aranceles. Y la sobretasa arancelaria que ahora ya no es, que ahora anda como en el 35%. Entonces resulta que a usted ese caldero aquí en el Ecuador le cuesten todos los impuestos 85%. Entonces imagínese usted la diferencia, el costo. Y lo mismo ocurre cuando viene un inversionista nuevo al Ecuador, dice, me gusta el Ecuador. Bonito país, rico país, tiene dólar, es una oportunidad. Pero cuando ese inversionista dice, voy a invertir $1 millón en maquinaria, voy a poner una fábrica en el Ecuador que le va a dar trabajo a 100 ecuatorianos, resulta que cuando hace la cuenta primero de los impuestos que tiene que pagar esa maquinaria para venir a instalarse en el Ecuador, resulta que tiene que pagar como 85% de impuestos, aranceles y demás. Entonces el inversionista dice, no gracias, me voy al Perú, me voy a Colombia, me voy a Chile. Eso es lo que tiene correteado aquí del Ecuador, ahuyentada la inversión extranjera. Por eso es que no viene la inversión extranjera al Ecuador y todavía no ha hablado del impuesto a la salida de capital. Claro. ¿No? Porque ese es la primera barrera que tiene un inversionista extranjero para venir al Ecuador. Esto hay que cambiar. Los otros países tienen las medidas de promoción económica que nosotros no tenemos y además tienen menores aranceles, menores tasas arancelarias, mejor situación económica. Entonces, eso tenemos que recuperar para que el país pueda ser competitivo y que regrese los capitales, que regrese la inversión, porque la prioridad es generar trabajo productivo en el Ecuador. 6:56, ¿desde la Asamblea Nacional o desde la función ejecutiva? A ver, aquí usted me está haciendo una pregunta bien delicada. Al Congreso, a la Asamblea Nacional, le han disminuido a la mínima expresión para hacer... si hay más de 130 miembros. 130 alzamanos es lo que hay ahora. No. Mire lo que pasa. Una reforma tributaria ya no la puede hacer el Congreso. La reforma tributaria tiene que venir por iniciativa presidencial. Por eso Cintia dice, el primer día de mi gobierno voy a mandar la reforma tributaria, una sola reforma tributaria al Congreso, que son las leyes, las reglas de juego para los próximos 4 años. Ahí voy a eliminar los impuestos, voy a quitar aranceles, voy a disminuir otros, voy a eliminar el anticipo del impuesto a la renta, voy a eliminar el anticipo a la salida de capitales, voy a generar las condiciones para poder trabajar en el Ecuador, voy a quitar las sobretasas arancelarias, porque tenemos que ponernos a la par de los otros países. Así es que esto tiene que venir por iniciativa presidencial. Esto no lo puede hacer el Congreso de la República por sí. Así es que lamentablemente, mire usted, el Congreso de la República solo sirve ahora para levantar la mano a todos esos proyectos que vienen de la presidencia, porque el presidente tiene iniciativa parlamentaria. 6:57, buenos días, señor licenciado Lenín Artieda. Economista, ¿cómo está? Buenos días también para el candidato César Roón, distrito número 2. No, 3. Casillero 1. Casillero 1, distrito 3. Yo quería hacerle una consulta. ¿Y la corrupción qué? Eso estábamos conversando fuera del micrófono antes de empezar esta entrevista. Da pena y vergüenza de lo que ocurre en el Ecuador. No hemos visto esto en la vida, ¿no? Porque uno dice, bueno, de nación, ¿cuántos años tiene economista de nación? ¿A cuándo hemos visto este circo, este sainete, donde usted toca, esto es como una fruta que está bien madura, ¿no? Que usted medio que la toca y se abre por aquí y se abre por acá y sale aquí en el Ecuador, por donde toca la fruta sale pus. ¿Qué hacer con la corrupción? Cero corrupción. Esa es una función legislativa. Esa sí es una función del Congreso de la República, de la Asamblea Nacional. Hacer la fiscalización. Pero ¿Cómo entender que en 10 años, cómo entender que en 10 años de gobierno no hay fiscalización de parte del Congreso de la República? Hace falta una ley de extinción de dominio para que cuando caigan los responsables de haber cometido actos de corrupción se puedan recuperar esos recursos y no simplemente resulte que ellos se acogen a procesos abreviados, reciben una pena mínima de 1 o 2 años. Ya hemos visto casos de aquello y después de 12 meses, salen de la cárcel a disfrutar de aquellos recursos mal habidos, porque no se los toca. Los dineros en el extranjero, las casotas, los carrotes, nadie se los toca. Entonces ellos salen a disfrutar del fruto de aquellas negociaciones irregulares
en las que estuvieron involucrados mientras eran funcionarios públicos. ¿Es necesaria una ley de extinción de dominio? Sin duda, Lenin, sin duda. Cintia ha sido muy clara, Cintia Viteri ha sido muy clara que va a mandar un proyecto de ley de extinción de dominio. Y así tiene que ser, porque, a ver, aquí todos nos conocemos, especialmente en el Ecuador. Todos, y en esta toditos. ciudad nos conocemos. Y sabemos de muchas personas que pateaban piedras hace poquito tiempo nomás. Hace poquito tiempo nomás. Y ahora son potentados. No, y ahora son, no potentados, súper potentados. Y uno dice, wow. ¿Y de a dónde salió esto? ¿No? Mansión por aquí, mansión por acá. Además que no han tenido empacho ni vergüenza, ¿no? Cada uno tiene mejor carro que el otro, ¿no? Se exhiben públicamente. ¿Han comprado barcos? No, también creo que han comprado por ahí algo. Es impresionante. Es impresionante. El otro día me contaba un conocido, ¿no?, de una persona que llegó a visitarlo, que quería comprar algo que él tenía, que a la otra persona le interesaba, con una maleta llena de billetes. Estaba sobrando En unos efectivo. En efectivo. Le digo, mira. Y claro, cuando abrió la maleta, uno se da cuenta que en esa maleta podía haber $100,000. Fácil. No, y entonces hay gente que anda en el Ecuador con maleta llena de billetes, y entonces te dijo, no te puedo vender. En efectivo, nada. Entonces, pero con eso alcanza, con eso es suficiente. O hay que reformar, por ejemplo, el sistema de contratación pública. Por ejemplo, hay que reactivar, refrescar, qué sé yo, o eliminar entidades como ese quinto poder que tiene como una de sus funciones el control de la corrupción. Este asunto del control ciudadano, esta quinta función del Estado que se creó, tiene una de sus misiones, de sus obligaciones constitucionales, es precisamente el combate contra la corrupción. Pero hasta el día de hoy no se conoce de nada. De una Lenin, sola gestión nada. que ellos hayan hecho. ¿Qué hacer entonces con estas entidades? Totalmente de acuerdo. Esa entidad, por eso vamos a hacer consulta popular. El pueblo ecuatoriano tiene que decidir su futuro. La última reforma, levantando las manos sin consultarle al pueblo, disminuyeron las capacidades de la Contraloría General del Estado. Ya no hay informes previos de Contraloría. Ya no hay. Ya no hay. Entonces aquí prácticamente las contrataciones son a dedo, porque lo otro, esos concursos que hacen Le son entre los la amigos capacidad nomás. de gestión, pues, en la consulta. Así es. No Ya en la enmienda. La fiscalización ya no, y la Contraloría ya no puede hacer un examen a la gestión. No. Si de ahí se deriva, pues, de la gestión, estas ramificaciones que se tuercen de la corrupción. Tantas cosas que hay que hacer, Lenin, y efectivamente el quinto poder tiene que desaparecer. Nosotros tenemos que regresar a los tres poderes tradicionales, y el Congreso de la República tiene que tener una capacidad fiscalizadora. Es fundamental el nombramiento de los órganos de control, de la Contraloría y del fiscal de la Nación. Es básico, que no puede ser, pues, amigo del gobierno de turno. Pero para hacer esas reformas van a requerir ustedes en la Asamblea de acuerdos mínimos con otras organizaciones políticas. ¿Eso va a ser factible tomando en cuenta que en estos tiempos de campaña y sobre todo en estos últimos días se han sacado los ojos todos contra todos? Es factible porque todos están claros de que hay que combatir la corrupción igual que hay que combatir la droga. Así es que si hablamos de cero corrupción, si estamos hablando de cero droga, no puede haber contemplaciones, pues, ni con la droga ni con la corrupción. Acuerdos sí, tiene que haber acuerdos mínimos, porque si tenemos que llevar a una consulta al pueblo ecuatoriano, tiene que haber acuerdos mínimos para que en el Congreso de la República, en la Asamblea Nacional, se pueda debatir, y de manera rápida y oportuna, porque el Ecuador ya no puede esperar más. La situación del país es tan grave que el Ecuador no puede esperar más. Algún candidato propone por ahí una nueva asamblea constituyente. Imposible. Imagínense lo que es ir a una asamblea constituyente, convocar a la asamblea, elegir los asambleístas, ir a hacer una nueva constitución. Un año entero. El Ecuador no tiene tiempo. El Ecuador tiene que llegar a la reforma inmediatamente, tiene que haber acuerdos y tiene que llamarse una consulta popular para resolver los gravísimos problemas que tiene el Ecuador. No hay tiempo. El Ecuador está patas de arriba y tenemos que buscar la manera de ponerle al país de pie y hacerle caminar.
economista. 7:04, y entonces ahora, ¿qué le decimos a los ciudadanos ecuatorianos y particularmente los guayacenses con quienes usted ha hablado, se ha saludado, le ha hecho ofrecimientos y ya faltan apenas 7 días para las elecciones? Yo no le hago ofrecimiento, me comprometo. Yo tengo un compromiso de trabajar por el bien del país, de hacer leyes positivas para cambiar el Ecuador, para que vengan los capitales, para que venga la inversión, para que nuevamente florezca el trabajo y la producción en el Ecuador. Esto es fundamental y sin duda la otra labor que tenemos los legisladores, fiscalizar. Un dato les voy a dar, referencial. El Ecuador solo de petróleo, de venta de solo de petróleo, recibió aproximadamente 85 mil millones de dólares. ¿En qué tiempo? En este periodo de tiempo, en estos 10 años. 10 años. De ahí, el 50% de esa cifra ha ido para fondear las empresas públicas del Estado. ¿Usted ha visto acaso que ha habido algún informe, que ha habido una respuesta, que se ha presentado el presidente, el gerente, el balance de las empresas públicas del Estado? Ahí está el problema principal. Tienen que dar cuentas, tienen que dar la cara, tenemos que saber cómo se ha gastado el dinero y principalmente la principal empresa ecuatoriana, que es la petrolera, de donde sale hoy toda la corrupción que da calambre, porque cada vez que habla uno y denuncia a otro ya no son 35 millones. Ayer hablaban de 6.000 millones. ¿No? ¿Cuánto dinero hay alrededor del petróleo? Eso no puede seguir en el Ecuador. Y mire usted que no estoy hablando de las empresas incautadas, porque muchas de las empresas incautadas eran líderes en sus sectores. Ya no. Líderes, ya no son nada porque ya están quebradas y cerradas. ¿Y quién responde por aquello? ¿Quién da la cara? ¿Dónde está el informe? ¿Quién fue el gerente? ¿Quién fue el presidente? ¿Dónde está el balance? El Ecuador necesita que haya un baño de verdad. El Ecuador necesita que den la cara. Aquí no estamos hablando de 4 reales como era anteriormente en el Sucre. No estamos hablando de $1 y de unos centavitos, ni de las propinas como ahora resulta que la corrupción, esas son propinas y está bien. No, la corrupción y el soborno no está bien, nunca está bien. Y por lo tanto los ecuatorianos queremos saber qué es lo que está pasando. Tenemos que terminar con este cáncer que está acabando con el Ecuador. Que le vaya muy bien, ¿eh? Gracias, un abrazo para todos y el próximo 19 a votar por ti, por tu familia, por el cambio, por el Ecuador. Raya, toditititito, la 6, Madera de Guerrero. 7:07, volvemos inmediato.